Comentábamos que en todo proceso hay tres elementos clave para lograr productividad: los talentos o personas, equipos de trabajo; las metodologías, paradigmas, métodos, etc. Y herramientas. En esta ocasión vamos a hablar de herramientas para este primer curso. Este primer curso cubre la parte de producción de software a nivel inicial. Esencialmente hablamos de tres subprocesos o tres grandes actividades. Uno, entender el problema, que demanda una serie de habilidades blandas y técnicas para aterrizar y tener muy claro el problema que queremos resolver. Siguiente paso, normalmente elaboramos una solución lógica. Para ello también tenemos técnicas, notaciones, etc. En forma similar a cómo elaboramos los planos para un edificio. Y recién el tercer paso, la tercera actividad, vamos a codificar, es decir, vamos a construir con base en esos planos, con base en esa solución lógica. ¿Podemos saltarnos al segundo paso? Es tan similar a como alguien construyera una casa sin hacer un plano. Sabemos que eso es una práctica usual en nuestro medio. Tal vez no es lo recomendable, pero es una práctica usual. Entonces aquí también podemos hacer eso. Es decir, teniendo claro el problema, podríamos pasar de frente al entorno de codificación. Pero en casos más complejos, es importante que nos detengamos a elaborar una solución lógica primero y luego recién pasar a la codificación. Veamos. Lo primero que vamos a comentar es sobre el lenguaje que vamos a usar para la parte de codificación, es decir, para el tercer subproceso. Aprender a programar no es solo codificar, lo hemos comentado siempre. Y entonces para esa tercera actividad vamos a usar Python, un lenguaje que ya tiene buen tiempo y que se ha ido posicionando gradualmente, más aún en estos tiempos de inteligencia artificial y ciencia de datos. Como ven en la gráfica, su posicionamiento es bastante bueno al lado de JavaScript y Java. Ese lenguaje fue creado por Guido van Rossum hace ya un buen tiempo y que puso un nombre ahí, algunos dicen porque era fanático de una banda inglesa, otros dicen que es por la serpiente. Bueno, solamente es una cuestión de detalle. Ese fue su aporte a esa persona y que hoy ha tomado mucha fuerza en el tiempo. ¿Qué necesitamos? Nosotros, para facilitar la producción de software, usamos lo que se llama lenguajes de alto nivel. En el caso de Python, es un lenguaje de muy alto nivel, muy similar al inglés. Entonces, resulta mucho más sencillo codificar con un lenguaje de alto nivel, y un componente elaborado ya en otro momento por otras personas hace el procesamiento y la traducción hacia el lenguaje de máquina para que la máquina lo entienda. Entonces hay dos variantes, uno que se llama los compiladores y otro los intérpretes. Como se ilustra en la figura, a partir del código que nosotros elaboramos, el llamado el código fuente, el compilador va a generar un código ejecutable que lo entiende la máquina, mientras que el intérprete igual toma el código fuente, va a generar un código intermedio y a la hora de ejecución recién se va a hacer la interpretación hacia el lenguaje de máquina. Es decir, no tenemos un código ejecutable para transportar, sino es en el momento. No tienen sus ventajas y desventajas ambos que iremos conversando en el camino. ¿Qué entorno de programación tenemos para lo que vamos a usar? Como se ha comentado, Python es un intérprete. Su posicionamiento se debe principalmente por ser de propósito general, es decir, podemos hacer muchas cosas, podemos programar aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, inclusive aplicaciones móviles, en inteligencia artificial, en lo que es Internet de las cosas, robótica, ciencia de datos. Eso es lo que lo ha posicionado en los últimos tiempos. Entonces necesitamos por un lado un intérprete, que es simplemente entrar al site y bajar la última versión. En este caso estamos colocando la 3.7, 64 bits. Y luego otra herramienta que necesitamos es para crear el código fuente.
Podemos usar una herramienta básica como un editor de código que simplemente reconoce la sintaxis del lenguaje y nos va guiando con su sintaxis. Nos facilita grandemente a diferencia de un editor genérico. En particular vamos a usar el Sublime Text, pero puede usarse cualquier otro. Uno porque es muy ligero, muy sencillo, muy práctico. También hay entornos más completos que permiten otras actividades como la refactorización, la depuración, esas cosas. Entonces un IDE, un ambiente integrado, suele usarse también, son un poquito más pesados, pero son mucho más completos. Y en un primer momento también podemos usar o vamos a usar una plataforma online. Es decir, no necesitamos instalar nada, esa es su ventaja, que no necesitamos instalar nada, simplemente nos conectamos, comenzamos a programar y hacemos la interpretación y vemos los resultados en ese momento. En la gráfica, en la parte baja, hay varios que son muy usuales, como el PyChart, que son muy bien posicionados en el mercado y que también lo podemos usar a manera de curiosidad. En este primer curso nos basta con un buen editor de código como el Sublime Text y nuestro compilador, y en un primer momento la plataforma online.